No vas a creer lo que está sucediendo tras bambalinas del fútbol mexicano. En el agitado mercado de transferencias de la Apertura 2024, Club América y Pumas están a punto de sorprender a todos con un intercambio de jugadores que sacudirá la Liga MX. Sí, la directiva azulcrema ya ha confirmado quién será la moneda de cambio, y no vas a creer quién es. Y no es solo eso, el primer refuerzo del América ya ha llegado y ha dejado al entrenador Jardine con serias dudas después de un amistoso contra Juárez. Mientras tanto, un destacado delantero está saliendo del nido de las Águilas y Santiago Baños ya tiene garantizado a su sustituto. Esta es una historia llena de polémicas y giros inesperados que necesitas conocer ahora mismo. El Club América dio inicio a la pretemporada para el próximo Apertura 2024 de la Liga MX en las instalaciones de Coapa. Las Águilas contaron con la presencia de algunos de sus jugadores más importantes, como Henry Martín, Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos, entre otros. El equipo, siempre decidido a mantener su alto nivel de competitividad, comenzó sus preparativos con seriedad y enfoque total. Las Águilas tuvieron solo 2 días de preparación antes de enfrentarse al primer amistoso contra el FC Juárez. Sin embargo, no podrán contar con Luis Ángel Malagón, quien sufrió una lesión muscular mientras estaba al servicio de la selección mexicana. Lamentablemente, esta lesión le impedirá participar en la Copa América 2024 y podría tomar hasta 6 semanas para recuperarse por completo. Algunos de los nuevos refuerzos contratados por el América para el próximo Apertura 2024 ya se integraron al grupo y participaron en los entrenamientos en las instalaciones de Coapa. Estos jugadores también formaron parte del equipo que viajó a El Paso, Texas, para el primer amistoso de la pretemporada contra el FC Juárez. La inclusión de estos refuerzos, junto con muchos jóvenes de las selecciones sub-20 y sub-23, demuestra el compromiso del club en construir un plantel robusto y diversificado. Entre los jugadores cuya continuidad en el América era incierta, uno de los casos más notables fue el de Luis Fuentes. Su contrato fue rescindido después del Clausura 2024, y la lista de jugadores convocados por el América para el amistoso contra el FC Juárez confirmó que Fuentes no formará parte del equipo para el próximo torneo de la Liga MX. La ausencia de Fuentes en la lista presentada por André Jardine, que incluyó nuevos refuerzos y muchos jóvenes talentos, fue bastante notoria. Al final del Clausura 2024, el contrato de Luis Fuentes con el Club América expiró y no fue renovado. El veterano lateral izquierdo tuvo un papel bastante secundario en el equipo durante el último torneo, quedando atrás en la rotación para Cristian Calderón y Salvador Reyes. Fuentes, quien comenzó como titular en el Apertura 2023, vio disminuir su tiempo de juego, asumiendo más un papel de liderazgo en el vestuario que en el campo. A pesar de las dudas iniciales sobre su rendimiento debido a la edad, Luis Fuentes se consolidó como titular durante la Apertura 2023, desempeñando un papel crucial en la conquista del bicampeonato. Su experiencia fue vital para el equipo, y demostró gran resiliencia y profesionalismo a lo largo de su paso por el América. Sin embargo, con la necesidad de renovación y la llegada de nuevos talentos, el club optó por no renovar su contrato. Ahora, el futuro de Fuentes como lateral izquierdo veterano está en el aire. Lo único cierto es que no estará más vinculado al América, club donde vivió grandes momentos y contribuyó significativamente a los éxitos recientes del equipo. Su trayectoria en el club estuvo marcada por altibajos, pero su contribución en el campo y en el vestuario fue innegable. Dicho esto, el Club América disputó recientemente un amistoso en los Estados Unidos contra el FC Juárez. Este juego fue una oportunidad crucial para el entrenador André Jardine de evaluar el rendimiento y la preparación del equipo para la nueva temporada del fútbol mexicano. El amistoso sirvió como un laboratorio para probar diferentes estrategias y observar qué jugadores podrán ser útiles en la próxima temporada de la Liga MX. Jardine optó por una alineación repleta de jóvenes talentos, ofreciéndoles la oportunidad de demostrar su valor en el campo. Entre los jugadores que tuvieron la oportunidad de destacarse, un nombre que generó dudas fue el del portero Jonathan Estrada. Contratado del Atlético La Paz, Estrada llegó con la reputación de ser uno de los jugadores más importantes de la Liga Expansión. Sin embargo, su debut no fue convincente. Estrada comenzó como titular en el partido contra el FC Juárez, pero mostró inseguridad en algunos momentos cruciales, incluyendo la defensa de un penalti, que no pudo evitar. Su falta de confianza en algunas jugadas levantó cuestionamientos sobre su capacidad para asumir un papel destacado en el equipo principal del América. Es importante recordar que esta fue la primera partida de Estrada con la camiseta del América, y los nervios del debut pueden haber influido en su rendimiento. Sin embargo, la incertidumbre sobre su capacidad hizo que André Jardine y la directiva del club optaran por traer a 2 porteros experimentados para fortalecer la posición. Además de Estrada, el América contrató a Rodolfo Cota, un veterano del fútbol mexicano, conocido por su consistencia y habilidad. Cota llega al América con la misión de competir por la titularidad con Luis Malagón,
quien aún se recupera de una lesión. La recuperación de Luis Malagón es esperada con ansiedad por el equipo y por los aficionados. Malagón, quien se lesionó mientras estaba al servicio de la selección mexicana, fue una pieza fundamental para el América en la temporada pasada. Con su ausencia, Rodolfo Cota asume un papel crucial, trayendo experiencia y seguridad para la meta azulcrema. La presencia de Cota, combinada con el potencial de Estrada, puede garantizar que la posición de portero esté bien cubierta, incluso en tiempos de adversidad. La decisión de contratar a 2 porteros refleja la estrategia del América de prepararse para todas las eventualidades. Mientras Cota ofrece una opción confiable y experimentada, Estrada representa una apuesta para el futuro, un joven talento con potencial para desarrollarse y eventualmente convertirse en uno de los mejores en la posición. Este enfoque equilibrado muestra que el América está enfocado tanto en el presente como en el futuro, buscando mantener la competitividad y la excelencia. Me pregunto, ¿será que la estrategia de traer a 2 porteros es la mejor forma de garantizar la solidez defensiva del equipo? La presencia de veteranos como Cota puede proporcionar la estabilidad necesaria, mientras jóvenes promesas como Estrada pueden desarrollarse bajo su orientación. Sin embargo, es crucial que Estrada tenga oportunidades de probar su valor y ganar confianza en el campo. Esta situación también plantea la cuestión sobre la gestión de talentos jóvenes en el fútbol. ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de experiencia con la oportunidad de desarrollar jóvenes promesas? Bien, quiero saber si crees que Jonathan Estrada merece más oportunidades para probarse, o el equipo debe enfocarse en jugadores más experimentados como Rodolfo Cota para garantizar la estabilidad en la portería. Deja tu comentario abajo. Por otro lado, es necesario mencionar los acontecimientos recientes, pero antes, vale destacar que las cosas continúan a todo vapor en las mesas de la directiva del Club América. El equipo está trabajando arduamente para encontrar los refuerzos necesarios para el próximo Apertura 2024 de la Liga MX, con un enfoque principal en el mediocampo. Recientemente, el América se reforzó con la llegada de José Iván Rodríguez, cedido por el Club León por un año. Él tendrá la función de completar la rotación como reserva, ofreciendo más opciones para el entrenador André Jardín. La adición de un mediocampista más es, sin duda, una excelente noticia para el Club América. Sin embargo, el trabajo de la directiva aún está lejos de terminar en esta área, que se ha vuelto vital para el equipo. El mediocampo del América cuenta con 3 jugadores destacados: Diego Valdés, Álvaro Fidalgo y Jonathan Dos Santos. Estos jugadores forman lo que muchos consideran el mejor mediocampo de la Liga MX, pero la falta de profundidad en el plantel es una preocupación constante. En los últimos días, surgió la información de que Richard Sánchez habría comunicado a la directiva del Club América su deseo de dejar el equipo debido a la falta de minutos en el campo. Si Richard realmente se va, será necesario contratar otro refuerzo para esa posición, garantizando que el equipo mantenga su competitividad. La directiva, sin embargo, ya se está anticipando a esta posible salida. En la búsqueda por promover la competencia interna, el Club América estableció como meta la contratación de Eric Sánchez para el próximo Apertura 2024. Después de negociaciones intensas con el Club Pachuca, finalmente acordaron el valor de la transferencia. Sin embargo, Sánchez aún no había aceptado la oferta del América, ya que estaba esperando otras oportunidades, especialmente la posibilidad de jugar en Europa. Informaciones recientes indican que el Club Pachuca informó a Eric Sánchez que no sería enviado al Real Oviedo, incluso si el club asturiano lograra el ascenso a la primera división del fútbol español. Con esto, la única alternativa viable para Sánchez sería aceptar la oferta del Club América. Esta decisión, aunque difícil, parece haber sido tomada por Sánchez, quien optó por alejarse de su sueño europeo para unirse a las Águilas. Según César Luis Merlo, Eric Sánchez ya habría aceptado la oferta del Club América, convirtiéndose en el 4º refuerzo del equipo azulcrema para el Apertura 2024. Él llega para fortalecer el mediocampo del actual campeón mexicano, proporcionando más profundidad y calidad en busca del tricampeonato. Las adiciones recientes de Rodolfo Cota, José Iván Rodríguez y Jonathan Estrada ya demuestran el compromiso del América en construir un plantel robusto y equilibrado. Con la llegada inminente de Eric Sánchez, el Club América parece estar cerrando el ciclo de contrataciones para el mediocampo. Sin embargo, la confirmación de la salida de Richard Sánchez, sea para otro equipo de la Liga MX o para el exterior, aún se espera con gran expectativa. La presencia de Eric Sánchez seguramente aumentará la competencia interna y ofrecerá más opciones tácticas para André Jardín. ¿Será que la inclusión de Eric Sánchez y otros refuerzos recientes será suficiente para mantener al América en la cima de la Liga MX? ¿La profundidad y la calidad añadidas al mediocampo serán determinantes para alcanzar el tricampeonato? Estas decisiones no afectan solo el rendimiento inmediato del equipo, sino que también tienen implicaciones a largo plazo.
La capacidad del América para integrar nuevos talentos y mantener la cohesión del equipo será crucial para su éxito continuo. El equilibrio entre experiencia y juventud, así como la competencia interna, puede ser la clave para mantener al equipo competitivo en todas las frentes. Con la llegada de Eric Sánchez, Rodolfo Cota, José Iván Rodríguez y Jonathan Estrada, ¿el Club América está listo para el Apertura 2024, o crees que aún hay posiciones que necesitan ser reforzadas? Deja tu comentario abajo. Pero, no todo son buenas noticias. El mundo del Club América está en shock, ya que lo que antes era un secreto a voces ahora puede convertirse en realidad. El jugador uruguayo Brian Rodríguez podría estar de salida de la institución azulcrema. Después de conquistar 2 títulos con las Águilas, el futbolista está en busca de nuevos desafíos. Aunque inicialmente se hablaba de una posible transferencia a Europa, ahora surge la posibilidad de un nuevo destino en un mercado con gran potencial tanto deportivo como financiero. Según informaciones del Mundo Carbonero, el exjugador de Peñarol y actual jugador del Club América podría tener como nuevo destino el fútbol brasileño. Específicamente, el Botafogo está interesado en sus servicios. Brasil ha sido un destino atractivo para muchos jugadores uruguayos, que se han destacado y consolidado en diversos equipos del país. Así, Brian Rodríguez podría dejar México para ingresar a una liga más competitiva y con mayor visibilidad, la Serie A de Brasil. La salida de Rodríguez, aunque representa una pérdida significativa para el América, abre espacio para nuevas contrataciones. Según la dinastía Águila, el club ya está en busca de un sustituto, y Heriberto Jurado, mediocampista del Necaxa, es el principal candidato. Heriberto Jurado es un joven talento que se ha destacado en el fútbol mexicano. Con solo 16 años, ingresó a la Academia Juvenil del Necaxa, donde recibió entrenamiento y desarrollo intensivo. Su desempeño llamó la atención de grandes clubes, incluido el Barcelona, que mostró interés en su contratación en la última temporada. La posible llegada de Jurado al Club América traería una nueva dinámica al mediocampo del equipo. Es visto como una joven promesa con potencial para convertirse en una estrella en el futuro. Además de su habilidad técnica, Jurado posee una visión de juego impresionante y una capacidad de creación que puede ser extremadamente útil para las Águilas. El movimiento para contratar a Jurado también está alineado con la nueva regla que exige la presencia de más jugadores mexicanos en el plantel. Esta estrategia no solo refuerza el compromiso del América con el desarrollo de talentos locales, sino que también garantiza que el equipo esté en conformidad con las nuevas regulaciones de la liga. La salida de Brian Rodríguez, un jugador que trajo tanto éxito al club, será difícil de superar. Sin embargo, la llegada de Heriberto Jurado puede traer una nueva energía e innovación al equipo, ayudando a llenar el vacío dejado por la salida de Rodríguez. ¿Será que Heriberto Jurado será capaz de asumir el papel de Brian Rodríguez y contribuir al éxito continuo del América? ¿La apuesta por jóvenes talentos como Jurado es una estrategia acertada para el futuro del club? ¿Y cómo estos cambios afectarán el rendimiento del equipo en la próxima temporada? Estas son cuestiones importantes para todos los aficionados del Club América. La gestión del plantel y la integración de nuevos talentos serán cruciales para mantener el nivel de competitividad y buscar más títulos. La afición espera que estas decisiones estratégicas den frutos y fortalezcan aún más el legado del América en el fútbol mexicano. Con todas estas consideraciones, ¿crees que la salida de Brian Rodríguez para el Botafogo puede debilitar el ataque del Club América, o piensas que Heriberto Jurado será capaz de llenar ese vacío con éxito? Comenta abajo tu opinión más sincera sobre esta situación. Dicho esto, el mercado de transferencias de la Apertura 2024 de la Liga MX sigue en movimiento, y ahora surgió un rumor en el fútbol de estufa sobre un posible intercambio de jugadores entre los dirigentes de las Águilas del Club América y los Pumas de la UNAM. Estos clubes, conocidos por su histórica rivalidad en el fútbol mexicano, han cerrado varios acuerdos en los últimos meses. En el semestre pasado, los Pumas se reforzaron con el exjugador americanista Leo Suárez, un extremo que tuvo un impacto positivo en el equipo auriazul, por lo que no se descarta que las negociaciones actuales puedan avanzar rápidamente y llegar a buen término. Por el momento, no se conocen los detalles exactos de los jugadores involucrados en este posible intercambio, pero se ha mencionado el interés del Club América en la contratación de César, el Chino, Huerta, cuyo valor se estima en 5 millones de euros. Paralelamente, se ha reportado el interés de los Pumas por el mediocampista paraguayo Richard Sánchez, valorado en 6 millones de euros. Este intercambio podría ser beneficioso para ambas partes, ya que cada equipo busca fortalecer posiciones clave en sus planteles. Además de César Huerta, quien podría ocupar el lugar de Julián Quiñones en la banda izquierda, el América también está considerando reforzar su defensa. En este sentido, podrían estar interesados en uno de los defensores universitarios, ya sea el zaguero Nathan Silva, valorado en 5 millones de euros, o el lateral derecho Pablo Monroy, cuyo valor es de unos 5 millones de euros.
La incorporación de estos defensores no solo añadiría profundidad al plantel, sino que también proporcionaría opciones tácticas adicionales para el entrenador. Por otro lado, el América también está en la búsqueda de un nuevo centrodelantero. Con esto en mente, no se puede descartar el interés en Guillermo Martínez, valorado en 3 millones de euros, o en Rogelio Funes Mori, con un valor de 2 millones de euros. Ambos jugadores tienen el potencial de ser una solución eficaz para los problemas ofensivos del equipo, trayendo goles y presencia en el área adversaria. La posible llegada de estos jugadores podría transformar significativamente la estructura del equipo. César Huerta, con su habilidad para driblar por la banda y su capacidad de definición, sería una adición valiosa al ataque americanista. Nathan Silva y Pablo Monroy fortalecerían la defensa, proporcionando solidez y experiencia en la saga. En cuanto a Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori, cualquiera de ellos podría ser el delantero que el América necesita para competir al más alto nivel en la Liga MX. Como aficionados del Club América, es natural preguntarse si estas posibles contrataciones son realmente lo que el equipo necesita para alcanzar el éxito en el Apertura 2024. ¿Será que la llegada de César Huerta y de uno de los defensores mencionados será suficiente para cubrir las salidas y fortalecer al equipo? ¿O es posible que el Club América necesite buscar aún más refuerzos para garantizar un desempeño óptimo en todas las competiciones? Estas decisiones no afectan solo el rendimiento inmediato del equipo, sino que también tienen implicaciones a largo plazo. La integración de nuevos jugadores debe ser manejada cuidadosamente para evitar desestabilizar la cohesión del equipo. La directiva debe asegurar que cada contratación se ajuste bien al sistema de juego y a la cultura del club. Dicho esto, surge una pregunta crucial para todos los aficionados azulcremas: ¿qué jugador de Pumas sería más beneficioso para el Club América? ¿Crees que estas posibles contrataciones realmente fortalecerán al equipo, o piensas que aún es necesario más para alcanzar el éxito en la próxima temporada? Deja tu comentario abajo y participa de esta discusión importante para el futuro César, de nuestro hermano, querido club. Noticia de último momento, ¿qué fue lo que pasó? Por fin se ha hecho oficial, algo que ya sabíamos, que veníamos adelantando desde hace un par de semanas. Julián Quiñones se marcha de las Águilas del América. El club bicampeón del fútbol mexicano ha hecho oficial la salida del colombiano naturalizado mexicano. Se marcha al fútbol de Arabia. El Al Qaiasha también ya hizo oficial su contratación por medio de sus redes sociales. Entonces termina la era de momento de Julián Quiñones como futbolista del conjunto americanista. Se marcha al fútbol árabe a tratar de demostrar su calidad allá en Medio Oriente, tratar de mantenerse en el radar de la selección mexicana ahora en esta nueva oportunidad que va a tener de jugar en una liga donde hay nombres muy importantes encabezados por el de Cristiano Ronaldo. Así que termina una etapa de Julián Quiñones que fue con 33 goles y 2 bicampeonatos. Un bicampeonato que ha obtenido con el conjunto americanista. Termina la época de Julián Quiñones en América. Es momento de ver lo que sigue tanto para el delantero como para las Águilas. A ver, César, recuerdo perfectamente el torneo, el primer torneo, el del primer título. Quiñones fue el que cargaba al hombro con el equipo cuando no estaba Henry, cuando no estaba Diego Valdés. Y segundo torneo, le dieron un poquito de descanso en la banca, jugó hasta de carrilero lateral por izquierda, tenía otro tipo de funciones cuando se va el Cabeza Rodríguez. ¿Cómo evalúan en Cuapa el paso? El América, ¿cómo evalúa el paso del jugador mexicano allá? Están muy contentos y muy satisfechos con lo que entregó Julián Quiñones en su paso por las Águilas del América. Ya lo dijiste tú, quizás el primer torneo tuvo un rol más determinante, pero en el segundo torneo, ante la ausencia de Cabecita Rodríguez y también con ese bajón de juego que quizás tuvo América en la liguilla, se puso el overall, se puso a trabajar, ayudaba prácticamente por todas las zonas de esa banda izquierda y se convirtió en un hombre fundamental para el conjunto americanista. Algo que le destacan mucho a Julián Quiñones es que era un tipo determinante en las instancias finales, era un tipo que le encantaban las liguillas, que generalmente respondía en estos momentos determinantes para llegar a los títulos, que fue lo que hizo con el conjunto de las Águilas. Muestra de ello es sus 2 campeonatos de liga que ha obtenido como jugador americanista. La verdad es que en este momento podríamos decir, América no le debe nada a Julián Quiñones no le debe nada a las Águilas. Han terminado una bonita relación de un año que fue muy exitosa, y también Quiñones se marcha como uno de los elementos más exitosos en la historia del fútbol mexicano, con 6 títulos de liga
América. Es decir, que Quiñones tiene más títulos que muchos equipos de la primera división mexicana, entre ellos Rayados, que solo tiene 5, tiene los mismos que Santos Laguna, tiene más que el Atlas, tiene más que el Puebla, tiene más que muchos otros. La verdad es que fue un paso muy exitoso. Es un histórico del fútbol mexicano. Es un histórico del fútbol mexicano, Paco. A ver, dale, Paco. A ver, tiene una pregunta. No, adelante. Sí, una pregunta, César. A ver, César, en caso de que por alguna situación se le complicaran las cosas a Quiñones en Arabia, ¿el América puso tal vez algún tipo de condición de decir, si regresas al fútbol mexicano, la primera opción la tenemos nosotros, o quedó abierto? Mira, ¿cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Hasta donde yo sé, no hay ninguna cláusula de que la prioridad de reventa o de un regreso sea para las Águilas del América. Sería una situación similar a la que en su momento se vivió con Jonathan Rodríguez, quien se marchó al Al-Nassr de Arabia. No le fue bien, se quiso regresar a los 6 meses, pero en ese momento fue América el que tuvo que ir a hablar con los árabes, poner plata en la mesa y llegar a una oferta que convenciera a la directiva del Al-Nassr y entonces traer de regreso a Jonathan Rodríguez. Si esto sucede con Julián Quiñones, que esperemos que no, ojalá que le vaya muy bien, ojalá que se mantenga en un buen nivel, bueno, pues entonces el equipo que lo quiera de México o de cualquier parte del mundo tendrá que acercarse a negociar con el conjunto del Al-Khayasha para traer de nueva cuenta a Julián Quiñones a la Liga MX o a cualquier otro fútbol del planeta. A ver, Paco, ¿qué te parece? No, bueno, a ver, yo soy de la idea siempre, ¿no? Y eso hay que reconocerle a la directiva del América. Trajo al Cabecita Rodríguez, se fue campeón. Es que no tuvo tantos minutos, que no participó tanto. Apareció en la final, apareció en la liguilla, se fue campeón. Quiñones, es que jugó menos el segundo torneo. Apareció en la liguilla, le dio el pase contra Pachuca y se va campeón. Esa es la historia de un equipo ganador. Esa es la historia de un equipo grande, es la verdad de las cosas. Es que importan las formas. Que te eliminen, pero luchando. Sí está bien, la resignación. No. En un equipo grande hay que ganar. En el caso de Quiñones, cumplió todas las expectativas. Se fue campeón y se va como triunfador. Sí lo sé. A mí lo único que me preocupa, y lo digo de manera sincera, es el rendimiento que tuvo Quiñones con el Atlas fue superlativo. Con América fue muy bueno. Creo que le fue mejor en Atlas, pero en América muy bien. Y luego se hace una campaña mediática espectacular que lo impulsa y lo avienta hasta llegar a la selección mexicana. Bueno, está bien. En selección no ha pasado gran cosa con él. En selección mexicana no ha pasado gran cosa. Ojalá tenga una buena Copa América, pero no ha sido maravilloso. Lo que me preocupa es si de pronto el Arabia baja su rendimiento, como le ha pasado a muchos otros futbolistas, y no anda tan bien. ¿Va a seguir esta campaña para que vaya a la selección o de pronto se puede mermar esa opción? Él en el futuro, si las cosas no salen bien, insisto, ojalá que sí, tiene entre sus planes de regresar al fútbol mexicano o tiene la idea de ir otra vez a otro lado. Estamos hablando de un jugador mexicano que está tomando una apuesta que puede poner en riesgo, acorde al rendimiento que vaya a tener, puede poner en riesgo que esté o no en el futuro en selección mexicana, A ver, y no es fácil el fútbol árabe. El fútbol árabe fue el único equipo que le ganó a la selección campeona del mundo en el pasado mundial. Por más que haya tenido 5 penales que no le dieron marcar. Pero Arabia Saudita fue el único equipo que le ganó a la selección argentina. El fútbol árabe hoy que tiene una playa de estrellas europeas que están todavía en su plenitud. El fútbol árabe en general, que cuando nosotros, el fútbol mexicano, se ha enfrentado a ellos, ya sea los árabes de África o los árabes de Asia, nos han traído de hijos porque creemos que no juegan fútbol, y todo lo contrario, todo lo contrario. Pero es fácil el fútbol. Pero nada más de lo de Adal, a mí me parece muy interesante ampliar el punto de vista de Adal, porque así aplicará para todos los jugadores, independientemente de la liga o el equipo en el que estén. ¿Cuál va a ser su funcionamiento, rendimiento? ¿Cuál va a ser la evaluación, el seguimiento que le van a dar a estos jugadores previos a la Copa del Mundo? Aparentemente falta mucho tiempo, ¿no? 2 años. No, el tiempo se va muy rápido y sí hay que estar muy pendientes de estos futbolistas. O sea, tienes que echarle un ojo. Lo que no entendía, Alberto, es, ¿te preocupa que no duermes? No tanto. Me preocupa como para que de repente se me vaya el hambre y ya luego me regresa. Pero para no dormir, no, tampoco llega tanto, hermano. A ver, Chelis. Creo que para mí, y sumando un poco,
La selección, a como está ahorita, es Quiñones y 10 más. A como están. ¿Pero porque Quiñones es mucho o porque la selección es poco? A como está el material, es Quiñones y 10 más. No, ni la liga donde va, ni la liga donde va a jugar es más, y la liga donde va a jugar es más que la Liga MX. Ahora, César Caballero, ¿qué va a hacer América? ¿Quién va a traer? Mira, es una muy buena pregunta. América está buscando, obviamente, elementos que vengan a jugar por esa banda izquierda. En estos momentos, el único que tiene nominal por esa banda sería Brian Rodríguez, este futbolista que es seleccionado uruguayo, que va a estar en la Copa América. Es el que probablemente pueda tener una oportunidad importante de ser el titular, por lo menos en este principio de torneo. Se está buscando algunos refuerzos en el mercado de Brasil, en el mercado sudamericano, que vengan a apoyar por esa banda izquierda. Hasta el momento no hay ningún nombre que esté perfilado para ser el suplente oficial o total de Julián Quiñones. Hay otros que se están perfilando más para llegar, que sería el caso de Eric Sánchez, que se está esperando la respuesta final del mediocampista. El tema de Sanabria también estaba pensado, porque juega como un interior por el lado izquierdo y también como volante por el lado izquierdo, una situación que en este momento está totalmente frenada por la subida de precio que dio San Luis en los últimos días. Entonces, América sigue trabajando, lo está haciendo de manera silenciosa, está tratando de encontrar a un refuerzo ideal para tomar el lugar de Julián Quiñones, aunque será difícil que pueda dar lo que ya tenía establecido Quiñones en este esquema de juego, donde digan lo que digan, era prácticamente un hombre esencial e inamovible para Andrés Jardine. César, con el nuevo proyecto de las modificaciones al fútbol mexicano, América sí cumple con su filtro de extranjeros, ¿verdad? Algunos de ellos sí, hay otros que no los cumplen. Por ejemplo, Álvaro Fidalgo. Diego Valdés seleccionado. Álvaro Fidalgo no estaría en el América si nos diera. Pero Fidalgo estaría en esos dos. Ah, bueno. Fidalgo estaría en esos dos que se permiten. En las restricciones, siempre la encuentra, ¿no? Perdóname, Paco. A ver, Fidalgo sí cabría ahí. Pero Richard Sánchez, Cáceres, Diego Valdés, Brian. Muy bien. Hasta el cabeza en su momento. La contratación. Son seleccionados. Pero si ese extranjero tiene que aplicar ahí, seleccionado de donde quiero. Tienes derecho a uno que no. Tienes derecho.